Hoy, como estamos en la Semana Santa, voy a parar del estudio de Samuel que veníamos haciendo y voy a hablar de los evangelios, o sea, voy a hablar de Jesús, porque Él es el que se merece que hablemos esta noche. Y le voy a enseñar algo muy importante, y la palabra tiene como título: Jesús no pasa nada por alto. Uno piensa que Jesús pasa las cosas por alto, pero Jesús no pasa nada por alto. Jesús todo lo tiene calculado, ¿no ve que es Dios? Ahora la pregunta es, si Jesús es Dios, porque Jesús no nació de una relación sexual con María, entonces Jesús es Dios, porque nació de manera sobrenatural. Es la encarnación de Dios en María, o sea que Jesucristo es la encarnación del Padre, no la reencarnación, porque la reencarnación es nada que ver en la Biblia, nada que ver. Entonces, la encarnación de Dios en el vientre de María, ¿qué me enseña? Si es Dios, ¿por qué Jesús oraba si es Dios? ¿Por qué Jesús oraba? Si Él es Dios, ¿para qué oraba? Sin pecado, sin deseo de pecar, sin concupiscencia, ¿para qué Jesús oraba? Porque Jesús vino a enseñarnos que la oración es la mejor manera de comunicarnos con el Padre. Porque Jesús vino a enseñarnos que la oración nos fortalece y nos guarda de caer en tentación. Que la oración, ¿sabía que en la oración hay milagros? Cuando usted ora y se arrodilla: Señor, mira mi enfermedad. Yo he orado. Yo tenía un problema de articulaciones y hace un año me tocó ir al médico 1 o 2 veces y fue y me dijo: no, un poquito de esto, lo otro. Y dije: no, nada que ver, esto que es deporte y buena alimentación. Y sin embargo seguí orando, y el Señor ha venido haciendo la obra lentamente en mi vida. ¿Por qué? Porque el enemigo también quiere hacerlo a uno caer. Entonces, en la oración hay milagros, en la oración hay provisión, en la oración hay restauración. Pero hoy entonces vamos a la palabra, Lucas capítulo 22. Y dice: Jesús no pasa nada por alto. La palabra para hoy: Jesús no pasa nada por alto. Les voy a dar un consejo a las personas: traigan una agenda, escriben lo que más les gusta, o entren a nuestro portal en Google, Iglesia Cristiana Sembradores de Luz Filadelfia, y escuchen las prédicas en audio y véanlas en video. Recomiende a otros cuando le guste una prédica y Dios le toque, recomiéndele a otros. Lucas 22, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. 22:31. 22:31. Y dice la palabra del Señor: Jesús anuncia que la negación de Pedro. Vamos a leerlo y leamos esta porción y oramos. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, que es el mismo Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe, ¿qué? No falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, después vas y le cuentas a tus hermanos. 33. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que no me conoces. Oremos para entender. Señor, ahí está tu palabra, gracias por ella. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos abras el entendimiento, que la unción del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, que quites todo cansancio, toda pereza, que unjas mi vida, mi boca, mi lengua para hablar con la sabiduría divina, Señor. Padre, y si hay pecado en nosotros, Señor, límpialo, por favor, quítalo en el nombre de Jesús, porque esa sangre derramada en la cruz fue la que nos lavó de pecado. Y hoy pedimos en el nombre de Jesús que quites toda enfermedad de nuestros cuerpos, todo argumento mentiroso y toda angustia, dolor o aflicción que no nos deje entender la palabra, Señor. Y nos disponemos de mente y de corazón para escuchar tu palabra y llenarnos de tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí vemos el primer cuadro, y es que Jesús ya va a ser entregado. Jesús no lo atraparon, a Jesús no lo buscaron para cogerlo, no, Jesús se quedó en un lugar. Él estaba con sus discípulos un día como hoy, porque hoy es jueves para el calendario judío. Un día como hoy lo cogieron de noche, llegaron a cogerlo y él estaba compartiendo con sus apóstoles, y él se entregó. Llegó Judas, le dio
Jesús fue dado para morir por nosotros. Y dice aquí que ya viene su hora, y dice que el Señor le dijo a Simón, a Pedro: he aquí, Satanás está pidiéndole a usted, hermano, para zarandearlo. Ahora, Jesús es Dios y Él sabe todo lo que va a pasar. Jesús ya sabía que su discípulo iba a ser zarandeado, como el trigo, como la arena para quitar las piedritas, zarandeado. O sea que el diablo venía a tocarlo. Pero dice el Señor: yo he rogado para que tu fe no falte. No dijo: yo he rogado para que no te zarandee. O sea que el Señor permite que seamos zarandeados. Muchos que conocen el Evangelio, que conocemos el Evangelio, tenemos que ser zarandeados. Tenemos que ser limpiados, porque hay asperezas en el camino que no nos dejan caminar. Por eso muchos somos zarandeados. Hay unos más que otros, porque hay unos más tercos que otros, más necios que otros. Y los más necios son más zarandeados. ¿Por qué? Porque se dejan contaminar más, porque no son obedientes, porque no se sujetan. Entonces tienen que ser constantemente, para no perderse, zarandeados. Por eso dice el Señor: yo he rogado para que tu fe no falte. No dice: he rogado para que el diablo no te toque. O sea que en realidad el diablo pide permiso para tocar nuestras vidas. El diablo no tiene autoridad de tocarnos a nosotros si Dios no se lo permite. Y cuando Dios se lo permite, es para ser zarandeados. Y dice: y tu fe, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, y después cuéntele a los suyos que va a ser zarandeado. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sabe? Aquí hay mucho emocionalismo, porque él no había entendido que ir a la cruz era muy complicado. Jesús sí sabía, porque Jesús ya, desde que Jesús tuvo uso de razón, supo que iba a ir a la cruz. O sea, ¿cuántos años pensando que iba a la cruz? Muchísimos. Desde que él tuvo conciencia. Ahora, si usted le dice que se muere en 20 años, usted iba a la casa en 20 años, usted dice: ¿yo qué hago? Jesús sabía que iba a la cruz. Imagínense manejar esa información cuántos años. Pero Jesús nunca se negó a hacerlo, porque Jesús es Dios. Y dice que Pedro le dijo: Señor, si es posible, me voy contigo. Y Jesús, como nos conoce, dice, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que no me conoces. Eso es una información, y aquí hay una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. O sea que es conocer lo que va a pasar. Jesús sabe lo que va a pasar. Jesús sabe lo que le va a pasar a usted y a mí mañana. Él sabe. Por eso vengo a buscar de Él, porque el único que sabe lo que va a pasar mañana es Él, no yo. El diablo no sabe qué va a pasar mañana. ¿Usted sabía que el diablo no sabe lo que va a pasar mañana? Él no sabe. Mire el juego de los adivinos. Los adivinos dicen: en 15 días vas a tener un problema. Dice: ¡pum! A los 15 días un problema. Dice: uy, qué adivino tan bueno. Me acertó. Pues claro, no es que esos demonios con que él trabaja los 15 días hicieron la fechoría. Pero no significa que fuera a suceder eso. Por eso al diablo no se le cree lo que le dice. Le va a ir mal, ¿por qué? Estoy con el Señor. Va a perder, ¿por qué? Se va a morir, ¿por qué? Si estoy con Él, ¿por qué? El único que sabe lo que va a pasar mañana es Jesucristo. Entonces el Señor Jesús le dice: Pedro, tú me vas a negar. Ahora imagínense que usted supiera que alguien lo va a negar de los suyos. Usted lo llamaría: venga para acá, ¿cómo se le ocurre que usted me va a negar a mí? Usted me va a vender, ¿cómo se le ocurre? Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: Pedro, yo le he rogado para que no falte tu fe, pero tú me vas a vender. Y aquí dice: Satanás quiso zarandear a Pedro como a trigo, pero Jesús le advirtió a Pedro que a pesar de flaquear, no se fuera a destruir, sino que se renovaría hasta convertirse en un líder poderoso. ¿Qué le dijo? ¿Qué está diciendo en estos 3-4 versículos? Pedro, tú me vas a negar, pero yo te voy a decir que tú no vas a desmayar. Ya le está diciendo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no desmaye. ¿Qué le está diciendo? No vas a desmayar, Pedro. Sencillamente vas a ser zarandeado. Y yo le digo en el nombre de Jesús, como dice la palabra: muchos aquí seremos zarandeados, pero el Señor dice: no van a ser destruidos, solamente zarandeados. ¿Por qué? Porque tengo planes con ustedes. Entonces dice aquí que Pedro sería renovado. Pedro sería un líder poderoso. Por eso tenía que ser zarandeado. Los líderes tenemos que ser zarandeados. Los hombres grandes, los hombres que están llamados
hay unciones, y los hombres que estamos llamados a dirigir, por ejemplo, una iglesia, tenemos que ser zarandeados constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos que estar limpios para subirnos acá. Entonces tenemos que ser zarandeados en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en las finanzas, en muchas cosas, para ser depurados. Porque subir acá necesitamos subir diferente a como estar allá. Entonces, constantemente somos zarandeados. Pero el que no sepa para qué es zarandeado, se desanima. Usted y yo somos zarandeados para ser mejor cada día. Por eso somos zarandeados. O sea, que el que conoce al Señor sabe que el zarandeo funciona. Y dice, versículo 34, y él le dijo, Pedro te dijo que no cantará el gallo. Ahora, mire esto. El Señor sabía el tiempo, el momento y el lugar. ¿Sabe que el Señor sabe el tiempo, el momento y el lugar donde el enemigo va a querer tocarlo? Ahora, ¿por qué lo orar? ¿Por qué lo dicen el Señor? Ayúdame, guárdame. Guárdame de la tentación. Guárdame, Señor, de caer. Guárdame del pecado. Guárdame. Mira lo importante de la oración. Si Jesús lo sabe todo y Jesús vive, qué importante es orar todos los días. Qué importante es ir a Él a clamar a su misericordia. ¿Para qué? Para no caer. Porque es que en el zarandeo muchos se pueden quedar y muchos se devuelven. Dice el versículo, dice, sus palabras serían pasadas por fuego y serían aprobadas. ¿Qué dijo Pedro? Señor, yo voy por ti. Esas palabras que usted lance y que yo lanzo cada vez que estamos en la presencia de Dios, un día pasarán por fuego. Por eso es mejor orar con sabiduría. Es mejor orar con entendimiento. No hay que hablar por hablar. A veces la gente habla por hablar. Pedro habló por hablar. Yo voy por ti a la cruz. Señor, yo he hablado por ti. Ojo, si usted dijo eso, Dios le puede pasar la palabra por fuego. Y un día, cuando todo sea no quitado, sino por un momento usted diga, voy a perder todo. Tú me dijiste que me dabas todo, entonces toda palabra que usted levante, o yo levante, será pasada por fuego. Y tendremos que dar cuenta a Dios. Señor, yo te prometo que si tú esto, yo me voy a entregar a ti. Ojo, esas palabras serán pasadas por fuego. Todo lo que usted diga, Señor, que el primer sueldito que me des, el diezmo apartaré para ti. Señor, si tú permites que me paguen esta plata, tú sabes que sacaré el diezmo, qué sé yo. Todo eso será pasado por fuego. Todo lo que usted diga será pasado por fuego, o sea, será comprobado. ¿Por qué? Porque usted está hablando al Señor de señores y al Rey de reyes. Y a Él no se le pasa por alto nada, ni para bien ni para mal. Todo lo que usted le diga, Dios lo tiene en cuenta. Entonces, aquí Pedro tenía que ser pasado por fuego sus palabras. Y dice en el comentario, pero aún así el Señor le defendería, pues él sabía que Pedro se arrepentiría y sería puesto para dar inicio a su iglesia. ¿Saben que el Señor le dijo, Pedro, he rogado para que tu fe no falte? Porque Pedro, Jesús ya sabía, porque yo te escogí, Pedro, para que tú estés conmigo cuando empiece la iglesia. Entonces, Pedro lo iba a negar, pero lo que Pedro no sabía es que esa prueba la iba a pasar. Sencillamente era un zarandeo para probar y aumentar su fe. Los zarandeos me levantan la fe. Los zarandeos me fortalecen la fe. Los zarandeos me hacen mirar al cielo. Porque en un zarandeo, Dios no va a zarandear a alguien que no quiera usar. Si usted ha sido zarandeado en la vida, es porque Dios quiere usarlo. ¿Usted dice amén? Claro que sí, así es. Dice, pues él sabía que Pedro se arrepentiría y sería puesto para dar inicio a su iglesia. A diferencia de Judas, que nunca se arrepintió, y Judas terminó suicidándose por el remordimiento. ¿Sabe? Pedro, cuando negó a Jesús, se arrepintió, pero Judas no se arrepintió. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Jesús, Pedro lo negó y Judas lo vendió. Juntos están mal hechos delante. Se arrepintió y el otro no se arrepintió. O sea que el pecado de una u otra manera es pecado. El secreto del que conoce de Jesús es arrepentirse. El que no se arrepiente, el remordimiento lo lleva al suicidio. ¿Qué remordimiento? Pesar interno que queda después de ejecutar una mala acción. O sea que Judas tuvo un pesar interno que después
empieza a formar un pesar interno que lo puede llevar al suicidio. Tanto negar como traicionar es malo, pero los dos tuvieron destinos diferentes, porque uno se arrepintió, o sea, volvió a mirar al cielo y a pedir perdón, y el otro se quedó con el dolor en el corazón. Una persona que le ha fallado al Señor y se queda con el dolor en el corazón, suicida su vida en vida. Oiga, una antítesis, pero es verdad. Suicida su vida en vida, o sea, se mata espiritualmente. Y si Jesús vive, la muerte espiritual no existe, porque mientras Jesús esté, con Él tengo vida espiritual todos los días. Dice el versículo 35, y dice: y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Por allá en el libro de Mateo y de Marcos y de Lucas, el Señor, para empezar a formar a sus discípulos, le dijo: bueno, muchachos, voy a empezar a prepararlos. Váyanse a predicar por estos caminos, pero no lleven panela, no lleven pan, no lleven nada, que yo les voy a dar el camino de acuerdo a su trabajo. Entonces se fueron los discípulos y predicaron y les daban de comer en las casas y dormían en las casas, y cuando volvieron, Jesús les dijo: bueno, ¿cómo les fue? Dijeron: muy bien, Señor. Vimos cómo Satanás caía y cómo quedaba humillado el diablo. Jesús dijo: muy bien. O sea que lo fue preparando. Pero aquí Jesús, ya como es la hora de partida, les dijo: bueno, ¿se acuerdan cuando los envié? Yo estaba con ustedes. Sí, Señor. Pues les quiero decir que ahora me voy. Traigan su alforja, traigan su bordón, prepárense, porque apenas yo me vaya, los van a atacar ustedes. Entonces, ¿para qué Dios prepara mi vida? ¿Para qué Dios permite que usted le predique a otros? ¿Para qué Dios permite que usted esté sin plata, enfermo, en dificultades, en ruina, en escasez? Porque Dios lo está formando, lo está capacitando para que usted un día aprenda a enfrentar la vida. Por eso cuando a un hijo se le da todo, es un malcriado. Ese hijo que se le da todo es un malcriado. Son los hijos de papi y de mami, que todo se los da. No sabe el daño que le están haciendo a los hijos. O el esposo que lo mantiene a la esposa, no está bien. O el jefe que es permisivo y todo, no está bien. Uno tiene que ser formado en el camino para ver la gloria de Dios. Un día un pastor, su pastor que tanto lo amaba, le dijo: hijo, ya es hora de ir a levantar tu iglesia. Se levantó, le regaló 50 sillas, le dio el equipo de sonido, le formó todo y le pagó 6 meses de arriendo. O sea que ese hombre se fue a empezar su iglesia, y a los 6 meses cerraron la iglesia porque no llegó nadie. ¿Sabe por qué? Porque ese pastor no aprendió en ningún momento lo que es orar por una silla, orar por un alma, orar por el sonido, orar por las cosas. ¿Saben? Cuando usted es formado en el camino, usted está siendo bendecido por Dios. Pero cuando usted tiene todo, no es así. Usted tiene que ser formado en el camino. Aquí el Señor les dijo: bueno, señores, le va a tocar la hora de que todo lo que aprendieron conmigo lo empiecen a usar. Va a llegar el día en que todo lo que usted ha aprendido acá, lo que usted escuchaba acá, por medio de la palabra, va a tener que usarlo. Va a tener que usarlo. Porque el Señor le va a decir: ¿se acuerda la prédica del pastor un día que dijo esa prédica? Jesús no pasa nada por alto. Pues Jesús no le ha pasado por alto a usted tal y tal cosa, lo va a ayudar. Pues Jesús no le ha pasado por alto tal cosa, Él conoce su corazón. O la prédica de no sé qué predica, pero el Espíritu Santo le va a recordar eso a usted. Y dice esto, que dentro de muy poco tiempo tendrían dificultades, le está diciendo el Señor, pues tendrían que ver con sus propios ojos el cumplimiento de la infamia. Versículo 36. Y le digo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Aquí no está diciendo que comprar espada, no. En esa época manejaban un cuchillito pequeño que era para romper o eso, pero no era espada, porque Jesús no vino a traer espada, Jesús vino a traer paz. Entonces la espada era, todos cargaban, como algunos hoy en día cargan su navaja, o multiusos que tienen navaja, escorchador, todas esas cosas. Eso era, dijo, y cargue eso porque lo va a necesitar. Dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. O sea, ¿qué tocaba cumplir? Dice: y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Qué les estaba diciendo? Señores, prepárense para lo que van a ver con mi vida. Prepárense, porque yo les he dicho hace rato que yo me voy para el cielo y que me van a tratar como un inicuo.
es lo que iban a ver, un festín de carne, iban a ver un festín de la infamia más grande que ha tenido la humanidad. La infamia más grande fue la muerte de Jesucristo. ¿Cómo lo mataron? Entonces Jesús les está diciendo, prepárense para lo que van a ver. Versículo 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo, cállense por favor, yo no estoy hablando de espadas. No habían entendido todavía. ¿Saben que a veces uno no entiende? De pronto yo le digo algo en el nombre de Jesús. Digo, bueno, iglesia, hoy declaro sobre sus vidas prosperidad. Y usted sabe, ay, pastor, no, prosperidad, me va a llegar plata. Yo dije plata. Yo dije prosperidad. Yo dije salud. Yo dije vida. Yo dije paz. Yo dije unidad. Yo no dije plata. Entonces hay personas que malinterpretan y lo acomodan a su gusto, ¿verdad? Ellos aquí no habían entendido todavía lo que iban a ver. Sus palabras serían pasadas por fuego. Perdón, estoy leyendo hasta el 38. Y dice, esto es que dentro de muy poco tiempo tendrían dificultades, pues tendrían que ver con sus propios ojos el cumplimiento de la infamia en contra suya y todo el amor que Jesús tiene por nosotros. Jesús los estaba preparando para ver esa infamia. Versículo 39. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad para que no entréis. Mire esto lo que quiere decir. Dice, Jesús pide, oren para que no sean tentados, pues se verían afectados por lo que iban a ver. Claro, ¿qué iban a ver? A Jesús preso, digamos que encadenado, allá esos soldados romanos empujándolo, y ellos dirían, ese es mi Jesús, ese fue con el que caminamos 3 años y medio, suéltese, defiéndase. Y Jesús no. ¿Por qué dijo para que no caigan en tentación? Por lo siguiente, y dijo, y serían vulnerables a pensar que fueron engañados, serían tentados por el maligno para desertar. Por eso le dijo, para que no entren en tentación. La tentación que les estaba hablando es que ellos podían desertar de la fe. Cuando usted vea que las cosas no se le dan, usted está tentado a desertar de la fe, tentado a desertar de volver a la iglesia, tentado a desertar, de seguir buscando de Dios. Por eso dijo, oren para que no vayan a desertar mañana cuando me vean en la cárcel, cuando me vean en la cruz, cuando me vean muerto. Oren para que no vayan a volver atrás. Por eso dijo, estoy orando, oren para que no caigan en tentación. Y dice, porque serían tentados por el maligno para desertar. Es por eso que le recomienda la oración. Después de verlo morir, seguirán creyendo que era el Mesías. Él le dijo, oren, después de que yo me muera, ¿van a seguir creyendo en mí? Muchos se van a apartar, porque no me van a ver. Así hay personas en las iglesias, cuando no ven lo mismo que les he predicado siempre, su carrito, su casita, sus deuditas pagas, desertan. Pero ¿qué hay de la paz que sintieron una vez? ¿Pero qué hay del amor que tiene en su corazón? ¿Pero qué hay de esa tranquilidad que tiene ahora que no tenía antes? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de esa paz que tiene en su corazón? Cuando vengan esos pensamientos de que Dios no me escucha, no me llega trabajo, no me llega respuesta, acuérdese de eso. Pero usted tiene paz en el corazón. Entonces Dios sí está con usted. Solamente que está tratando con su fe. Y debe aprender a esperar un día a ver la respuesta que tiene para su vida. Denle un aplauso a Dios por eso. Nunca es malo expresar nuestros verdaderos sentimientos a Dios. Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Dice diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe qué dijo? Cuando él se apartó a orar, dice, aquí dice el comentario, nunca es malo expresar nuestros verdaderos sentimientos a Dios. En medio de su dolor se fue a orar. ¿Qué hace uno cuando ora? Expresa sus sentimientos a Dios. Señor, voy a ir a esa cruz. La verdad, hágase tu voluntad. Pero estoy como nervioso, Señor. Pero mira, Señor, estoy sudando como si estuviera sudando sangre, pero él no sudó sangre.
Es como si estuviera sudando sangre. El espesor de su sudor era terrible por lo que se venía, pero él no sudó sangre. Dice, como gotas de sangre, pero no sudó sangre. Entonces dijo, Señor, estoy sudando, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahora, ¿se imaginan todo lo que Jesús tenía que pasar para ir a esa cruz? ¿Usted ha pasado algo así? ¿Usted ha sudado como gotas de sangre? No, ninguno. Para decir, uy, me ha tocado duro, pastor, la vida es usted viera. No, nosotros no hemos pasado ni el 1% de lo que Jesús pasó. Nosotros tenemos problemitas. Por muy grandes que sean, son problemitas. Jesús sí estaba en una situación bien complicada y era entregar su vida conscientemente. Así de que por favor sea libre de pensar que usted es víctima todo el tiempo, que sus problemas son más grandes que los de los demás, que usted es el único que ha sufrido y ha comido papel periódico con agua panela, que le dieron con el cable de la plancha, que lo amarraron toda una noche en el campo, que duró sin comer una semana. Eso no es nada. Jesús sí tuvo que vivir las duras. Entonces sudó como gotas de sangre. Y dice que se fue a orar, porque la oración es expresar el sentimiento a Dios. Jesús afirmó la decisión de hacer su voluntad y expresó el temor del sufrimiento en la cruz. Jesús tenía que expresar su dolor. Exprese su dolor a Dios, no a los hombres. ¿Cómo le va? Ahí en la dura, ahí como cuando usted era pobre. Y las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. ¿Cómo va? Bien, en el proceso, restaurándome, caminando, Dios haciendo esto, lo otro, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé que está conmigo. Eso es muy importante. Y dice, y expresó el temor de sufrir en la cruz, pero más allá Jesús estaría separado de Dios totalmente por unas horas. Era su mayor dolor. Para eso, el mayor dolor de Jesús, por el cual sudó como gotas de sangre, es que iba a morir y iba a estar separado del Padre. Ya tenía que ser hombre separado del Padre. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ya muriendo, por eso dijo, Padre, y él oró al Padre. Y después de que murió, estuvo separado del Padre. Entonces, ¿qué pasa? El mayor dolor de Jesús era la separación. Y ahora viene este comentario. Era su mayor aflicción. Es por eso que los que amamos a Dios debemos orar, tener una intimidad con Dios diariamente, pues estar separado de Dios, así sea por unos minutos, debe ser muy terrible. Las personas que han vuelto al mundo después de conocer de Dios, usted les pregunta, le dice, no volví a sentir nada. Perdí lo que dice la Biblia, la unción, o sea, el poder de Dios. Me fui, ya no siento. Voy a la iglesia, no siento nada, no me dan ganas de levantar las manos. Una mujer nos decía eso, decía con lágrimas en los ojos, no siento lo mismo. Se separó. Yo sé que el Espíritu está en mí, pero no lo siento. Por eso en el ayuno mañana voy a hablar de la unción. No lo siento. Hay personas que saben palabra, que saben Biblia, que tienen mucho, pero no tienen unción. Usted no les pone cuidado. Y se van a quejar y usted no vaya como a quitárseles. Porque no tienen unción. Porque la unción viene por la santidad. La unción no viene por conocimiento. Entonces, a los que no conocen mañana, les voy a enseñar un poco de eso. Por eso es que los que amamos a Dios debemos orar, tener una intimidad con Dios diariamente. Pues estar separado de Dios es terrible. ¿Sabe? Pues su tristeza o incertidumbre no tiene nombre. Una persona separada de Dios vive con tristeza, con incertidumbre. Pero dice, ¿qué siente? Le digo, ¿qué siente? Me decía, no sé cómo explicarle. No siento nada. Y debe ser muy duro. Ahora, yo lo asemejo a algo, pero es un ejemplo aquí natural. Es como dormir con la esposa o el esposo y no amarlo. Y no darle deseo de darle un pico, decir, pues, no siento. Yo quisiera, me dijo una mujer un día, hablando de su esposo, decía, yo quisiera amarlo, pero yo lo veo como un amigo. Digo, pero soy papá de sus 4 hijos. Lo veo como un amigo. O sea, qué duro es no amar a una persona cuando se estuvo mucho tiempo con ella. Hay gente que caminó con Jesús y ha caminado muchos años, pero se fueron al mundo y ahora no sienten nada.
haberlo conocido y ahora no tenerlo. Es mejor no haberlo conocido, porque haberlo conocido y apartarse es lo peor que le puede decir a esa persona. Yo no le deseo esto a mi peor enemigo. Versículo 40 y ¿qué? 41 dice, y se le apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas. ¿Cómo oró? ¿Cómo oró? Hay gente que dice, no, yo no oro de rodillas, el Señor escucha mi oración. Listo, aceptable, argumente todo lo que quiera, pero la oración que más fluye es la que se hace con el corazón primero y de rodillas delante de Dios. Yo ya tengo, lo digo para la gloria de Dios, la rodilla gruesita, porque ya no me duele. Al comienzo no le dolía, entonces al comienzo uno se arrodillaba, me desarrollaba, entonces uno va a descansar hacia eso, y después con la otra. Pero ahora ya no hay problema, porque dice que el que se humilla en secreto, Dios lo recompensa en público. Alguien dice, yo no me arrodillo. Pues no se arrodille. Entonces Jesús aquí toca borrar el versículo, que Jesús se arrodilló. Ahora, si siendo Dios se arrodilló, ¿por qué usted y yo no vamos a arrodillar? ¿Por qué no? Porque es orgullo. Porque todavía su carne le pesa que la miren arrodillado. ¿Qué cuento? Arrodíllese delante de Dios cuando usted ore. Dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Saben qué hizo Jesús cuando Jesús estaba orando y sudando como gotas de sangre? No le dijo, listo, le mandó un ángel para fortalecerle. Ver que estaba apoyado en medio de lo que iba a decir. ¿Sabe? En medio de su dificultad, usted necesita sentirse apoyado por alguien. Y el mejor apoyo que usted encuentra es su familia. A un hermano de la iglesia, a una hermana de confianza. Mire, hay una hermana que su papá está agonizando hace días y no ha muerto. Y están sufriendo, estamos orando por ellos. Y por el papá, qué irónico orar. Señor, llévatelo ya. Y esta oración de ellos, ¿por qué? Porque no se ha muerto y está muy grave. Es de que por favor, oren por los hermanos de la iglesia. Él se llama Edgar. El Señor bendice a don Edgar, permite que parta rápido para allá, porque ya está demasiado mal ahora. Dios lo puede levantar de allá. Y en la oración diaria, y la oración de Nehemías es: Señor, acuérdate para bien de tu siervo. Esa es la oración más sabia. Acuérdate para bien de tu siervo. O levántalo o llévalo, porque lo puede hacer también. Pero sabe, Dios tiene el control hasta de la muerte. Versículo 43, 44, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como gran gota de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Si leemos hasta durmiendo, decimos muchos vagos. ¿Sí o no? Muchos vagos. ¿Cómo se les ocurre a estos sinvergüenzas malcriados? Pero lea la otra parte. ¿Por qué estaban durmiendo? Por la tristeza. ¿Sabe? Miren lo que quiere decir eso. Dice en el versículo 45 al 46, el dolor y la impotencia de lo que Jesús les contó les produjo pereza. ¿Qué les contó Jesús? Me voy a ir. Ay, ¿los va a dejar solos? Sí. Bueno, como que se desconectaron, como que dijeron: si Jesús no está conmigo, yo soy un fracasado. Entonces, ¿qué les produjo tristeza? Saber esas malas noticias. Saben que la gente perezosa, persona que duerme mucho, es una persona que está evadiendo responsabilidades. Ahora, yo no digo que duerma es malo, no, dormir es malo, no. Por ejemplo, el padre de familia, o la ama de casa, o el pastor. ¿Se imagina el pastor durmiendo hasta las 12 todos los días y con tremenda responsabilidad? No. O el papá con 3 hijos y durmiendo, no, tenaz. Entonces, ¿por qué se acostaron a dormir? ¿Qué les produjo tristeza? Que Jesús se iba. Y vuelvo a leer aquí, dice, parece en el versículo 45, el dolor y la impotencia de lo que Jesús les contó les produjo persona. Una persona triste es demostración de impotencia ante una situación. O sea que una persona triste, que viva triste, está mostrando impotencia. Dice, ¿cómo está? Ahí, no, pues no, nada de nada. Nada de plata, nada de trabajo, nada de salud, nada de restaurante. ¿Y por qué está triste? Porque se siente impotente. Ellos estaban tristes, ¿por qué? Porque se sentían impotentes.
¿De dónde viene la tristeza? De la impotencia. Y yo le voy a decir que usted no puede estar triste, ni yo puedo estar triste. Mientras que Jesús viva, para todo hay solución. Dice el versículo que está arriba: no hay nada imposible para Dios. Entonces no esté triste, porque la tristeza viene por eso. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Él. Entonces no esté triste, por favor. Por eso estaban durmiendo. Entonces ya no le vamos a buscar por eso. Menos mal, los desatamos en el nombre de Jesús. Dice, pero la mejor solución la da Jesús. Oren para que no sigan siendo engañados por sus debilidades humanas. ¿Qué le digo? ¿Ustedes están tristes? Oren. ¿Y por qué? ¿Por qué hace la oración? Me fortalece. La oración me enseña a que sí puedo. Usted se arrodilla en un momento débil y cuando usted se para, dice, bueno, vamos a seguir. ¿Pero por qué dice vamos a seguir? No es por una actitud positiva. No es porque se levanta con nuevas energías. Es porque en la oración el Señor le tuvo que haber dicho, levántate, cobra ánimo, yo estoy contigo. O le trae un recuerdo. ¿Te acuerdas cuando estabas enfermo? ¿Te acuerdas cuando tuviste problema? ¿Te acuerdas cuando sané tus hijos? ¿Te acuerdas cuando te di plata? ¿Te acuerdas cuando te di tal? Entonces uno en la oración, Dios le recuerda eso. Y uno se levanta y dice, listo, voy a seguir adelante. Por eso cuando esté triste, ore. Cuando esté desanimado, ore. Cuando usted no vea respuestas, ore. Porque en la oración siempre encontrará una respuesta de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Y le voy a argumentar lo que el apóstol Pablo dijo aquí. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Y está hablando el apóstol Pablo que tenía un aguijón en la carne y predicando. Parece ser que era una ceguera. En fin, era una dificultad que él tenía. Y dice que él dice, y me ha dicho que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Como quien dice, hermano, usted es salvo, yo estoy con usted, no se queje. Porque dice el Señor, mi poder se perfecciona. ¿En dónde? ¿Usted quiere conocer el poder de Dios? Pues es en la debilidad donde lo va a conocer. Entonces el que esté débil, diga hoy, fuerte soy. El que esté débil hoy, arrodíllese ahora y espere una respuesta de Dios. El que esté débil hoy, no venga, ay, mire que es que estoy. Claro, busque un consejo, busque un amigo, busque un mentor espiritual, un mentor responsable, o sea, un padre espiritual que lo escuche, que ore por usted y que lo apoye. Pero una persona que esté en dificultades, no es que se viva quejando, no, que no y que no. No, esa no es la actitud de un hijo de Dios. Esa no es la actitud de una persona que sabe que Jesús vive. Una persona que sabe que Jesús vive se arrodilla porque Dios se va a glorificar en medio de la debilidad. Jesús no pasa nada por él. Él todo lo tiene bajo control. Dice, ¿en qué versículo? 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba enfrente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Un beso era, y aún lo es, un saludo tradicional en algunas partes del mundo. En algunas partes del mundo. En este caso fue la señal para entregar a Jesús. Y mire el comentario para usted y para mí. Se han convertido algunas de sus prácticas religiosas en gestos vacíos y engañosos. Usted no besa a Jesús ni yo, pero nuestras prácticas sí pueden ser como las de Judas. Apariencia, ay Jesús, y por dentro, ¡fua!, lo están entregando. Eso se parece a algo como si yo me subiera a predicar con un testimonio en mi casa que no es. Eso se parece como si aquí alguien se sube a tocar o a cantar y dando otro testimonio en la calle. Ese es el beso de Judas. Eso se asemeja como que alguien trae el diezmo y afuera es un mentiroso, estafador y ladrón. Eso se asemeja como alguien que llega aquí con su esposa a la mano, pero no es su esposa y está en adulterio y trae ofrenda. Igualito. El beso de Judas. ¿Qué pasó? Está mostrando una cosa, pero en su corazón está haciendo la otra. Ese es el beso de Judas. Esa es la traición. Entonces usted dice, eso fue Judas. Muchos de nosotros lo podemos hacer también. Y engañar, no al Señor, sino a nuestras propias vidas. Por eso muchos se han convertido, muchos gestos y prácticas religiosas hoy en día son vacías y engañosas.
Traicionamos a Cristo cuando nuestros actos de servicio o de entrega no son sinceros, o cuando lo hacemos como para ser vistos por los hombres como un espectáculo. Y yo les predico acá como un espectáculo, o vengan a cantar aquí como un espectáculo, o que usted venga aquí a hacer espectáculo y hacer alarde aquí, y entonces traiga su diezmo y que todo el mundo lo vea, y que usted diga, ahí traje mi diezmo, pero cuidado que es alto. No, hay personas que hacen de la fe un espectáculo, y esto no es un espectáculo, esto es una palabra de vida. Yo no puedo hacer alarde de que yo soy un buen administrador, de que yo soy bueno para esto. No puedo hacer alarde de eso, porque es por la gracia de Dios que uno hace las cosas buenas. Entonces, al Señor no se le pasa nada por alto. Versículo 49. Viendo los que estaban en lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada, cuando lo fueron a coger. Dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. ¿Sabe quién? Pedro, el emocional, Pedro, cogió un machete, a médico y juágate que le cortó una oreja. Dice, entonces respondió Jesús y dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, ¿qué? Se la sanó. Le volvió a poner el pedazo de oreja. Más adelante en el otro evangelio, en Juan, dice que fue Pedro el que hizo eso. Entonces van a coger a Jesús y Pedro dice, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Y fuérale con una espada. Y le cortó la oreja a uno. Y Jesús le dijo, hermano, ¿cuánto lleva conmigo? ¿Usted no ha aprendido que esto no es conveniencia? ¿Usted ha aprendido que esto es en paz? Señor, perdóname. Jesús lo perdonó. Dijo, Meco, venga a ver la oreja. Porque se la puso otra vez. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es paz. Jesús no es violencia. Pero mire el comentario. Dice, una cosa es que Jesús le diga que sería entregado y otra una reacción emocional a esta situación. ¿Qué reacción están teniendo ellos? La humana. ¿Quién me va a coger el Señor? ¿Quién? Y Jesús, venga muchachos, yo ya les dije que esto tiene que pasar. Aceptar la verdad en una mente humana nos cuesta. Iglesia, ahora le voy a decir, ser cristiano cuesta. Ser cristiano duele a veces, porque vamos a ser criticados, vamos a ser menospreciados, nos van a decir tontos, bobos. A esos cristianos se los pasa uno por la galleta, porque uno es humilde. Y no vaya a ser el famoso dichito popular que un día voy a averiguar quién fue el que lo escribió. Hay que ser manso pero no menso. No, eso no dice la Biblia. La Biblia, ¿se imagina Jesús diciendo eso? No, manso pero no menso. ¿Cuántos son? Jesús no dijo eso. Hay cosas que tienen que suceder. Yo sí tengo que defenderme, claro. Tampoco voy a decir, bueno, péguenme. No. Pero situaciones como estas, que están escritas, y situaciones que usted sabe que tienen que pasar, usted tiene que aprender a ser manso y humilde. Ahora, no es fácil de reaccionar a una situación de esas. No es fácil actuar sobriamente cuando nos sentimos atropellados. Mire, yo me sé muchos apodos, porque a los de gafas nos ponen muchos apodos. Y eso hay apodos para los de gafas y de todo. Y hay apodos para una cosa, para lo otro, y uno le ponen apodos o le echan a la abuelita, le nombran a la mamá de uno, a todo el mundo. Menos mal que todos ellos están cubiertos en la sangre de Cristo. Y dice, sin violencia. ¿Sabe una cosa? Cuando usted sea atacado por ser cristiano, no actúe con violencia. Y soy cristiano y voy a la iglesia, y yo diezmo. ¿Y quiere saber cuánto diezmo? Tanto. No. Usted no sea violento. Jesús le dijo, Pedro, no sea violento, no sea emocional, cálmese, ¿no ve que yo estoy aquí? Hay cristianos que no han entendido eso. Todavía la carne la tienen al 100. Digamos que estoy al 80, pero la tienen al 100. Bien, yo no sé a qué iglesia. Yo no sé qué hacen con la Biblia. Yo no sé por qué saben de la Biblia. Si todavía son de los que matan y comen del muerto. No, Jesús no es ese. Jesús pasa sin sarcasmo, ¿no? Un día le dijo a mi esposa, que Dios lo bendiga. Mire, ese Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Que el Señor lo guarde, pastor. Y el áspid sale del corazón allá. Versículo 53. 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos: ¿quién lo iban a apresar? Los ancianos, los jefes, los judíos, los fariseos, los religiosos. Iban de noche a cogerlo y lo cogieron de noche. Dice que habían venido contra él. Y dice en forma
como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos. Miren la ignorancia de estos, con palos a coger a Jesús como si fuera un bandido. Hay personas que no entienden que el que se mete con un cristiano se mete directamente con Dios. El que se mete con un pastor se mete directamente con Dios. Sea ladrón, sea lo que sea, que Dios nos juzgue. Nadie puede juzgarnos, ni yo juzgarlo a usted. Ay, pastor, pero hay que hablar la verdad. Es que hay unos pastores que son problema de Dios y ellos. La Biblia a usted no le dio el don de juicio. Nosotros no tenemos el don de juzgar a nadie. Pero es que hay que hablar la verdad. ¿A dónde dice la Biblia que hay que juzgarlos? ¿En dónde dice? La Biblia dice: mira la viga que está en tu ojo y no mires la paja que está en el ojo ajeno. Mire su viga, mire su problema que tiene cuando está juzgando a otros. Entonces, versículo 51, respondió Jesús y dijo: basta ya. Voy en el 52. Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que me habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espada y palos. Versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe qué le dijo Jesús? Mire, señores, cuando iba al templo ustedes no me cogieron. Mentirosos, religiosos, ustedes están mostrando lo que son. Me cogieron de noche. ¿Quieren saber quiénes son? No hay necesidad de profetizarles. Mire sus actos. Yo no tengo que profetizarle nada a usted hoy, ni escudriñarle. Mire sus actos. Si usted actúa en tinieblas, ahí está mostrando quién es. Venir a la iglesia no le ha funcionado. Saber Biblia no le ha funcionado. Mire sus actos. Por sus actos está mostrando quiénes son. Fariseos, hipócritas. Aquí estoy, cójanme. Está escrito. ¿O acaso no creen, dice otro, que yo no puedo decir a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles? Una legión son 6,000 ángeles. ¿Acaso no puedo decir a mi Padre que me mande 72,000 ángeles para que peleen contra todos los demonios que están detrás suyo? ¿Ustedes creen que yo no puedo hacer eso? Yo lo puedo hacer, pero está escrito que tengo que ir a la cruz por amor a la humanidad. Voy a ir a la cruz. Así es de que ahí se dieron cuenta quiénes son ustedes. Me cogieron de noche con trampas. Todos los tramposos, los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, los engañadores, los que van impuestos, ahí están mostrando que viven en tinieblas. De nada les ha salido el evangelio. Ahí está. Entonces, ¿por qué no da respuesta? Porque sus actos están mostrando quiénes son. Eso fue lo que Jesús dijo. Dura palabra, ¿sí? Dura. Esa es dura. Y dice del 54 al 62, terminémoslo. Y prendiéndolo le llevaron y le condujeron a una casa al sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Oh, ¿se acuerda que le dijo a Pedro? Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte. Pero Pedro, ¿qué hizo? Ahí detrás, emocional y todo, pero ahí detrás. Sigue leyendo. Y dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. O sea que fueron a la casa del sumo sacerdote, a la casa del sumo sacerdote, donde estaba Jesús. Lo habían cogido preso, y estos soldados tenían fuego en el patio de la casa del sacerdote. Pedro se metió a la boca del lobo. Pedro se metió allá, y el acento de Pedro era igual al acento de Jesús. Entonces podrían ser pillados rapidito. La pregunta es: ¿cuántos de sus discípulos siguieron a Jesús? Solo Pedro. Emocional y todo, lo negó, pero solo Pedro. ¿Cuántos siguieron a Jesús? Solo Pedro. ¿Cuántos dejaron solo a Jesús? El resto. Solo Pedro, un pescador iletrado, poco culto, un lenguaje vulgo. Pero Pedro tenía un corazón sincero para seguir al Señor. ¿Sabe? Dice el versículo 55: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó entre ellos. Pedro, ¿cómo se fue a meter a la boca del lobo? Pero versículo 56: pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. No solamente el acento de Pedro, sino la pinta de Pedro, el semblante de Pedro. A los cristianos nos tienen que conocer dónde vamos.
Pero lastimosamente hay gente que después dice, ¿usted es cristiano? No se le nota por ningún lado, con ese geniecito, con esa grosería, con esa altanería. No se les nota. Y la verdad es esa. Aquí hay gente que escucha que no se les nota por ningún lado. Qué triste. Qué triste es eso. Qué triste saber que hay personas que se dicen ser cristianos, pero su rostro inspira es otra cosa menos amor, otra cosa menos pasión. Inspira es como yo no sé, braveza, yo no sé qué. No sé por qué pronto aquí alguno y se sienta aludido. Versículo 56. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él. Ok, 57. Pero él lo negó, primera vez, diciendo, mujer, ¿qué dijo? ¡Qué mentira! Si llevaba caminando 3 años y medio con él. Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. ¡Qué manera de negarlo! 59. Como 1 hora después, era la medianoche ya pasada, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? Y qué dolor tan grande, que el Señor le diga a uno algo y uno se necio. Hermano, pilas con eso. Tranquilo, yo, pastor, yo sé cómo hago mis cosas. Hermano, que no haga, voy a hablar a los negociantes, no haga negocios con eso. Tranquilo, hermano, que no contrate. Tranquilo, hermano, que no se la pase mucho con ese. Tranquilo, cuidado con esa muchacha que. Tranquilo, que no compre eso. Y después termina en problema. ¿Y cómo se coge? Parece que esto solucionará todo, ¿no? No soluciona nada. Dice, no. Se les dice y el Señor les habla y no entienden. Terminan negando al Señor todo el tiempo. Y dice, ¿en dónde voy? Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes, en el 60, ok. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, ¿qué pasó? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo no lo miraría. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? ¿Cuántas veces la embarramos? Yo la embarro. Yo la embarraba. Paraba aquí en este púlpito. La paraba a veces. Pero hoy me arrodillo. Y yo no hablo a veces. ¿Saben qué hago? Lloro. Del dolor de mi corazón. Pero Jesús no me dice, usted sí es el colmo, no viene. Le suelto el púlpito. Lo pongo de pastor. Restauro su familia. Le doy 3 hijos bendecidos. Lo sustento. Tiene una casa, tiene un carro, tiene una profesión, tiene salud. Y con eso me salva. Él no me dice eso. Yo cuando me arrodillo, yo siento que Él me abraza. O que me dice, te amo. ¿Qué le digo? ¿Qué más le digo? No tengo más palabras. Y me paro de ese lugar. Y ese día, ¿sabe que sentirse perdonado es lo mejor que hay en la vida? Sentirse amado por alguien, que no lo reproche a uno, que no lo critique, que no le coja el pecado y se lo refriegue ahí la cantaleta todo el día, pero yo se lo dije y al otro día la misma. No, él no me dijo nada, él no le dijo a Pedro nada, solo lo miró. ¿Qué se
¿Qué pastor? ¿Por qué no hacemos un negocio en la iglesia y montamos una cadena? No. ¿Qué es eso? No. Esto no es un lugar para comerciar con la fe de la gente. Esto es un lugar de respeto a Dios. Cuando usted tiene claro, usted se para en la raya y usted sigue un Señor. Pero el que no lo tiene claro, un farrón, no ha entendido. Un día entenderá. Pedro se acordó de la palabra del Señor que se le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró. ¿Sabe por qué Pedro lloró? Le voy a decir lo que dice aquí. Negar a Jesús produce amargura. Esta negación hizo que Jesús le mostrara su amor. Cuando usted y yo negamos a Jesús, aquí es la gente buena. Ya usted lloró y yo lloré un poquito por dentro, ahorita, en ese momento tan bonito. Porque en realidad uno siente eso, ¿no? Y dice, aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Aunque nosotros nos embarramos, aunque usted hace rato no ora la Biblia ni la coge, ni saca un tiempito para orar, y usted está sintiendo ahí el amor de Dios. Cuando todavía usted sabe, todavía tiene su mentira ya montada, pero siente el amor de Dios aquí. Aunque usted sea infiel, Dios sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel, y también vemos como la maldición se convierte en bendición. Pues después que Pedro terminó, después de que el Señor perdonó a Pedro, fue enviado a apacentar las ovejas y se le daría autoridad para pastorear. Después de que Pedro negó al Señor, el Señor conoció el corazón. Dijo: Pedro, ¿usted piensa que yo pasé por alto? ¿Usted me siente? ¿Usted piensa que yo pasé por alto que se metió a la boca del lobo cuando nadie más lo hizo? ¿Usted piensa que yo no lo vi, que usted se escondía para no ser visto, pero estaba pendiente mío? Yo lo vi, Pedro. Yo estaba ahí mirándolo. El Señor ve lo que nosotros hacemos por Él. El Señor ve su oración, el Señor ve su ayuno, el Señor ve su entrega, el Señor ve su perdón, el Señor ve su compromiso. El Señor ve lo que hacemos para Él. Jesús no pasa nada por alto. Él todo lo tiene en cuenta. Y por eso perdonó a Pedro. Me negaste, Pedro. Hay gente que sabe más que tú, Pedro. Hay gente más intelectual. Hay gente de más plata, Pedro. Hay gente de vestidos de cuello blanco, Pedro. Pero tan arriesgados como tú. No, Pedro. ¿Sabe? Eso es el amor de Dios. Eso no pasa nada por alto. ¿Usted cree que Él pasa por alto que usted ve en la reunión de hoy? Sé que hay gente que viene desde Suba. Hay gente que viene de Chuniza a veces. Hoy, porque es miércoles santo, de pronto están paseando, pero viene de Chuniza 1 hora y cuarto de camino en Transmilenio. Gente que saca su tiempo después de trabajar para orar. Gente que ha obedecido al Señor, Él lo ve. Pedro, yo no pasé eso por alto. Y también vemos cómo la maldición se convierte en bendición. Pues después Pedro terminó siendo pastor. Pedro escribió 1, 2 y 3 de Pedro. Escribió 3 libros de la Biblia. Pedro se le dio autoridad. El Señor dijo: tome las llaves, tome la autoridad, hermano, para que empiece a trabajar. Pero Pedro negó. Pero es que el corazón de Pedro era un corazón arrepentido. ¿Sabe qué es lo que más busca el Señor? Un corazón arrepentido. Que si usted peca hoy y reconozca su error y vaya de rodillas y le diga: Señor, perdón, la embarré, la volví a embarrar, metí la pata hasta el fondo, perdóname. Y el Señor vuelve y lo saca en su tiempo. De pronto no es inmediatamente, pero le da paz. Le dice: ahora espera un tiempo para volver a dar otra cosa. Y hay gente que dura esperando 1, 2, 3 años, o un mes, o 15 días. Pero Dios vuelve a devolver en su tiempo. Dice: existen experiencias que Dios quiere que contemos
para que otros no cometan el mismo error. ¿Por qué Pedro? El Señor dijo: pastorea mis ovejas. Cuéntales lo que tú hiciste, Pedro. ¿Por qué creen que yo les cuento mis experiencias? Lo malo que fui, lo que hice, donde los brujos que fui, los que engañé, los que estafé, todo eso que yo hice en el mundo. Pagaba, sobornaba para que no pusieran el comparendo, para que no me cortaran la luz, para que no me cortaran el agua. Les pasaba 1,000, 2,000, ahora no lo hago y hago lo que quiera, no lo soborno. ¿Por qué? Porque aprendí que el soborno no es de Dios. ¿Por qué aprendí? Le decía a mi esposa: yo le corro a una visita o a una cita con alguien, le corro. Ellos les saben, les corro, porque hace años por dejar a una persona y irme a buscar mis negocios, pero esa persona me estaba esperando a las 4 de la tarde y tenía una cita a las 4 para hacer un negocio y dejé a esa persona esperando, no hice el negocio, me robaron el seguro del carro, me tocó traerlo empujado y eso me decía: nunca dejes mis cosas tiradas. Cumplo siempre, porque el Señor me enseñó, me costó, lo pagué caro ese distribuidor en esa época, no sé cuánto me costó, de un espíritu caro, pero aprendí primero las cosas de Dios, lo demás vendrá por añadidura. ¿Saben? Ya para terminar, mi pasado oscuro es una luz para los demás cuando camino de la mano de Jesús. Mi pasado oscuro es luz para otros. No le dé vergüenza contar. Una vez un hermano que Dios lo sacó del homosexualismo, yo le dije: ¿cuándo va a contar el testimonio? Un día. Sí, pero ¿cuántos años lleva? Lo sacó del lesbianismo. ¿Cuándo va a contar? Un día. Una mujer que era prostituta, le gustaba mucho fornicar, y dije: ¿cuándo va a contar? Un día. ¿Por qué no cuenta? Háblele a otros que Dios hace milagros. Si usted engañaba, mentía, era adúltero, estafaba, cuéntele a otros: dejé de estafar. Uy, usted estafaba. Sí, yo estafaba. Que me llegaban personas a la silla en el consultorio y los veía con carro y cadenas conmigo, decía: perdieron, porque les sacaba por una corona lo que valían 10, pero el don que Dios me dio para hablar estaba mal usándolo. Entonces les vendía. No me da pena porque era instrumento del diablo, pero eso ahora le enseño. Sea libre en el nombre de Jesús. Chismoseaba. Un día metí a mi familia por chismes. Era chismoso. Yo era chismoso. Y metí a mi familia un problema de abogado por un chisme. De abogado se fue el problema. Porque era un espíritu de chisme que estaba ahí. Fui libre. Guárdese del chisme, de todo eso. Sea libre en el nombre de Jesús. Arrodíllese y pida perdón. Y el Señor lo va a volver a levantar, porque Él ve el arrepentimiento, Él ve lo que usted está haciendo, porque nunca pasa nada por alto. Denle el aplauso a nuestro Dios esta noche. Póngase de pie y le quiero decir estas reflexiones de esta noche que aprendí. Pedro se llamaba Jesús, solo que su debilidad le ganó. Lo siguió hasta la casa del sacerdote esa noche. Le pudo haber faltado oración para no negar a Jesús, pero no oró lo suficiente. Lo negó de manera consciente, aún sabiendo que ya estaba advertido. Fue el único atrevido a entrar en la boca del lobo, pues se sentó. Su acento era galileo y no tenía que estar ahí
oración, pero hable usted con sus palabras. Dígale que le ayude y que le perdone. Dígale que le enseñe. Dígale que le guíe. Dígale que lo arranque de ese mundo de pecado. Dígale que le dé fuerzas para seguir. Que usted no quiere ir al mundo. Hable con él. Después de una palabra como esta, usted necesita comprometerse con él. Usted necesita reconocer su pecado. Usted necesita buscar más de él. Una y otra vez, pasar junto a ti. No me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir. Es todo para mí. Dígaselo a una sola voz: Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Gracias. Mi dulce caminar. Confía en él, iglesia. Y quédate. Espera en él. No se desanime. No esté triste, porque hay solución en el Señor. No volveré atrás. No quiero volver atrás. Quiero orar en el mundo, ya no quiero saberlo. No quiero ir al mundo. Pedro lo negó. Es lo que Pedro sintió. Yo no lo quiero sentir. Mejor oro, mejor lo busco, para no entrar en la tentación de la duda, de negarlo, de darle un beso con traición, porque Jesús está vivo. Gracias por esta noche, gracias por esta palabra, gracias por cada familia, gracias por los milagros, gracias por las sanidades, gracias por la restauración, gracias por la multiplicación. Padre, gracias por esta noche maravillosa. Gracias, Señor. Dale gracias a Él, porque su mirada está sobre usted y sobre mí. Porque así como miró a Pedro, me miró a mí y lo miró a usted, para restaurarnos, para sanarnos y para levantarnos. Que usted pueda llegar a su casa esta noche a orar, que usted pueda mañana levantarse a orar, a hablar con Él, a ser sincero con Él, a entregarle su vida a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Todo lo sabes de mí. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me mira, nada puedo ocultar, nada le puedo esconder a él, nada. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas. Bendigo su entrar y su salir. Bendigo su familia. Bendigo sus negocios. Bendigo sus manos. Bendigo sus hijos. Bendigo su ministerio. Bendigo el ministerio que Dios les ha dado. Bendigo la obra de sus manos. Bendigo la mujer de su juventud y el esposo que Dios le dio. Bendigo sus planes y proyectos en el nombre de Jesús. Y en la voluntad de Dios sé que el Señor seguirá haciendo la obra
libertad. Porque hoy entendemos que tú nos sacaste de la ruina y lo que tenemos no es nuestro, Dios, es tuyo. Por eso lo mínimo que podemos hacer es sacar un principio bíblico en un 10%. Padre, pero tú pones en los corazones la ofrenda, Señor. Tú sabes cada cual cómo lo da, Señor. Yo te pido que tú los bendigas en esta noche. Y te doy gracias por este jueves, viernes y este domingo. Porque tu palabra, como siempre, vendrá y traerá libertad. Llévanos en bendición a nuestras casas. Y bendigo el diezmo y la ofrenda de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga y que el Señor lo guarde.